Se viene la última fecha de esta Copa América y se viene un partidazo entre la selección venezolana y la selección peruana, la bicolor versus la vino tinto. Así que como yo sé que les gusta esta sección en el canal, les he traído un periodista venezolano para hacer un análisis completo del tremendo partidazo que tendremos entre Venezuela y Perú. Pero antes de comenzar el video quiero saludar a Mariano Martín Porras y sobre todo agradecerle a todos porque ya somos más de 3000 personas. Así que ahora sí, comencemos en ViveFoot, donde vivimos el fútbol. Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras vidas. Hola, un abrazo para todos, gracias a ViveFoot por esta invitación. De verdad, bueno, agradecerles y enviarles un saludo muy cariñoso desde aquí, desde Venezuela, para poder analizar con ustedes un poquito de la actualidad de nuestra selección venezolana, en el caso de lo que va a ser su partido contra la selección de Perú el día domingo, que luego de los resultados es un partido por lo menos para Venezuela para jugarse absolutamente todo de cara a lo que puede ser su participación en la próxima fase de esta Copa América. Venezuela ciertamente cuenta con novedades muy positivas para lo que va a ser el partido contra Perú. Regresan jugadores de corte ofensivo que fueron dados de alta por el tema COVID. Recordemos que Venezuela arrancó esta Copa América con aproximadamente 13 bajas por temas médicos, luego se sumaron otras bajas más, llegaron hasta 18 aproximadamente, y ya la gran parte de jugadores, sobre todo volantes ofensivos y jugadores que juegan arriba, se van sumando o se van a sumar a los entrenamientos de José Peseiro. Ya trabajan con el grupo, por ejemplo, jugadores como Joseph Martínez, un delantero referencia para nuestro fútbol venezolano en los últimos años. Igualmente Jefferson Savarino, un volante muy habilidoso que juega con el Atlético Mineiro en el fútbol de Brasil. También Rómulo Otero, otra de las referencias que ha estado en los últimos años en el fútbol de Brasil. Y también Roberto Rosales, lateral derecho de los de más experiencia en la selección. Y Jefferson Soteldo, un jugador que el otrora 10 del Santos, hoy día en la MLS, en la Major League Soccer de los Estados Unidos, y que es un jugador que definitivamente atrae muchas miradas por lo habilidoso que es. De hecho, de todas las incorporaciones, la que más atención ha llamado es la de Soteldo, porque se esperaba que finalmente no se incorporara a la selección, y luego de los últimos anuncios no estuvo completamente claro el tema de Soteldo. Lo cierto es que ya él ha dicho que sí y estará disponible entonces para el técnico venezolano de cara al partido contra Perú, y de Venezuela mantenerse también en la competencia, podría quedarse con el plantel de Venezuela. Así que solamente buenas noticias para la escuadra venezolana de cara al compromiso contra Perú y de cara al futuro de la Vinotinto en esta competencia. Hablar de una alineación probable es difícil, es complicada, porque viene el gran dilema para el técnico. Venezuela de alguna manera se ha ganado cierto respeto por la entrega, por el corazón, por el pundonor, no tanto por el fútbol, hay que estar claros, pero sí por una entrega innegociable que ha tenido la selección venezolana en los primeros partidos. Y esto se debe a que ha sido un grupo que se ha crecido en la adversidad, un grupo de jugadores que incluso muchos tenían muy poco tiempo o ninguno trabajando con la selección nacional, otros que debutaron, unos que fueron llamados de emergencia, que militan en el fútbol de Venezuela, y que llegaron a tomar lugares de futbolistas ya consagrados y lo han hecho muy muy bien. Entonces viene el gran dilema del técnico Peseiro: ¿por quién optar? ¿Por los que vienen, por los que fueron dados de alta y que tienen renombre y que tienen experiencia y que tienen recorrido, o los que vienen realmente estando con la selección? Yo creo que Peseiro en este caso tendría que ser muy inteligente, ojalá lo sea de esa manera, y contra Perú creo que propondrá, porque tiene que proponer un juego un poquito más ofensivo, uno o dos cambios, pensando en poder desarticular sobre todo la disciplina del conjunto peruano en la zona posterior, y que Venezuela pueda mostrar un poquito más de juego de ataque
cosa que hizo contra Ecuador cuando estuvo con la espalda en la pared, ¿no? Yo me inclinaría por Wilker Fariñez en el arco, la última línea con los mismos 5 jugadores, con José Manuel Velázquez como una especie de líbero, uno de los últimos que se incorporó, con el jugador Adrián Martínez, otro también de los que recientemente se incorporaron a la escuadra nacional, igualmente con Luis Mago, que también viene funcionando como una especie de central por el costado izquierdo, con Joan Cumana, el jugador Joan Cumana, y en este caso también con Alexander González. Luego ya empiezan los dilemas, ¿no? Creo que sentar, por ejemplo, un jugador como José Andrés El Brujo Martínez sería muy injusto para él por la gran Copa América que ha hecho. Yo creo que tendría que mantenerlo en el 11 al Brujo Martínez porque ha demostrado muchísimo. Con Junior Moreno, que me parece que es un volante de corte mixto como pocos hay en América. Tienen que observarlo muy de cerca, este jugador que tiene ya rato en la MLS con el conjunto del DC United. Y luego estaría también un jugador como Cristian Cáceres Jr. De ahí en adelante creo que puede venir una modificación, incluir a Soteldo o a Savarino como enlace y colocar arriba a Fernando Aristeguieta, que es el Colorado, es el delantero 9, es el que ha llevado la franja de capitán, sabiendo que incluso Joseph Martínez podría estar allí como una opción. Creo que la duda es sumar un solo volante que pueda hacer las veces de un enlace ofensivo, o incluso sumar a Joseph Martínez como una especie de media punta para que juegue por detrás de Aristeguieta y de esa manera mantener más o menos el mismo esquema, no moverlos tanto, no mover tanto a los jugadores que ya te han dado posibilidad de estar vivo en estas instancias de la Copa, y que creo que Peseiro tiene que ser muy mano zurda, como decimos aquí en Venezuela, con el tema de la escogencia de su alineación y morir con lo que hasta ahora, si tiene que morir, con lo que le ha dado resultado y lo que ha traído muchísimos comentarios beneficiosos de parte de la afición venezolana. En cuanto a Perú, viéndolo hoy contra Ecuador, me parece que es una selección que en la última etapa de Ricardo Gareca, y ojo que este comentario quiero hacerlo con muchísimo respeto, con el respeto que inicialmente nos da la lejanía, admiramos mucho el fútbol de Perú y sobre todo el proceso de Gareca ha sido extraordinario, me parece. Creo que no hay forma de evaluarlo de otra manera sino con esa etiqueta, pero en los últimos tiempos creo que la renovación le ha costado a Perú y por eso ha caído en ciertas lagunas el equipo peruano. Es un equipo que tiene un talento innegable, un talento técnico, jugadores con muchísima técnica, con muchísima calidad, que van sumando otros jugadores también de iguales características, pero que en cuanto a lo grupal, en cuanto al oficio, al esquema, viene cayendo en muchas lagunas, y esas lagunas normalmente son aprovechables por el rival, ¿no? Pasó con Ecuador, por ejemplo, que en par de lagunas Ecuador llegó 2 veces y pudo vacunar al equipo peruano, y luego Perú pudo remontar y lograr igualar el partido, cuando incluso creo que tuvo hasta para ganarlo, ¿no? Creo que el principal enemigo de Perú es esas lagunas, hacerlos caer en los errores, sobre todo en salida, para que en este caso Venezuela pueda aprovecharlo un poquito más. Los jugadores peligrosos de Perú, bueno, me encantó Lapadula, Gianluca Lapadula, creo que es el jugador a seguir. No por algo ha causado tantísimo revuelo su convocatoria, y antes de llegar a la selección de Perú creo que es un jugador diferente, como poco. Su nivel es creo que innegable, su manera de ir al espacio, a encontrar los espacios vacíos, a encontrar los espacios muertos en la zona del último cuarto de cancha, son muy importantes. Creo que también tiene versatilidad al no estar Paolo Guerrero. Creo que puede en muchas ocasiones jugar como 9, en otras tirarse a la raya y jugar como un delantero mucho más abierto. Y bueno, son situaciones y versatilidad que creo que pocos jugadores en América la tienen, y hoy día ojalá que Lapadula pueda estar mucho más homogéneo con el grupo de Perú para que Perú lo pueda aprovechar mucho más, ¿no? Después hay jugadores que ya
vienen con tiempo en Perú, como Yotun, por ejemplo, como Carrillo, que es muy sólido atrás, en el lateral. Y bueno, definitivamente creo que es un proceso con jugadores ya con alguna experiencia, con una columna vertebral de experiencia, pero que suma a estos jugadores como la Padula, que sin duda son referencias para las defensas contrarias. Yo creo que Perú va a llegar lo más lejos que pueda, dependiendo si puede, precisamente como decíamos antes, no caer en las lagunas, ¿no? No caer en esas lagunas. Calidad tiene, me parece, para estar entre los 4 primeros. Calidad técnica, individual. Pero en lo grupal, bueno, le ha costado al equipo de Gareca. Me parece que lo más, en este caso, comedido pudiera ser colocarlo como cuarto finalista. Yo creo que entre los jugadores venezolanos que debería tener atención la selección de Perú, depende del tema de si juega Soteldo o no, porque sobre Soteldo, sobre las espaldas de Soteldo ha caído en los últimos tiempos como que la responsabilidad de tener que llevar a la selección de Venezuela, y no lo ha hecho. Hay que ser claro que es un jugador de muchísima habilidad, de muchísimo desequilibrio. Repito, llevó la 10 del Santos. Esto es algo que no lo hace cualquier jugador que no sea brasileño, pero definitivamente no ha tenido la oportunidad, y creo que si se la dan la va a salir a buscar, ¿no? Para la selección de Perú creo que tiene que tener mucho cuidado con este tipo de jugadores que pueden dar un poquito de desequilibrio. De resto, hay jugadores como Junior Moreno que hacen un trabajo impresionante, muy a la calladita. Otros como el Brujo Martínez, que si lo dejan adueñarse de la media cancha, se te adueña de todo el partido por el pundonor y el empuje que tiene. Y bueno, Venezuela creo que más que individualidades tiene grupo, tiene conjunto, y Perú debe intentar que ese conjunto no se crezca. Si es posible, hablando de las aspiraciones peruanas, irse arriba temprano, tratar de jugarle a Venezuela con ese nivel de presión para ver si puede romperse precisamente ese factor homogéneo que tiene Venezuela jugando de la manera que ha jugado hasta ahora. Con muchísimo respeto, uno dice sobre jugadores que faltaron. Bueno, en Perú a mí me hubiese encantado nuevamente ver a Paolo Guerrero. ¿A quién no? Para mí creo que es uno de mis referentes. Está en mi equipo siempre, Paolo Guerrero. Sé que no viene con muchísimo ritmo, pero esta Copa América tampoco ha sido una Copa América de mucho ritmo físico. Me parece que Gareca no lo lleva más por otra situación, más por un tema de renovación que otra cosa, porque siento que incluso un Paolo Guerrero a un 60-70% a esta Copa América le hubiese hecho muy bien. Al ritmo que se está jugando, me parece que Paolo Guerrero en esta Copa América la jugaba con una sola pierna y la jugaba bien. Ahora también me llama la atención Ruiz Díaz, por ejemplo, un delantero que por ahí dicen los delanteros se evalúan por goles, ¿no? Y si bien no ha marcado mucho con la selección últimamente, es un hombre que siempre está allí, es un delantero que hace un trabajo muy silencioso. A mí me gusta mucho también como jugador. Siempre está ahí, siempre está presente en las jugadas de peligro, genera mucho. Y también creo que es una ausencia lamentable. Y ojo que son hombres de ataque los que uno habla cuando vio la convocatoria de Perú. Por supuesto, Guerrero y Ruiz Díaz partían como una de las ausencias, o como dos de las ausencias en las que uno se preguntaba el por qué no estaban allí con la selección peruana en Brasil. Yo creo que el partido entre Venezuela y Perú va a ser un partido donde Perú va a tener la pelota, donde Venezuela va a esperar. Esto no es nuevo. Venezuela no prioriza la tenencia de la pelota. Creo que esto puede hacer crecer a Perú. Va a ser un partido muy difícil para Venezuela, como siempre sufriendo a un nivel de sufrimiento al que ya estamos acostumbrados. Y para Perú, creo que la fórmula peruana es irse arriba rápido a la selección de Venezuela. Írsele arriba rápido, no dejarlo acomodarse. Tratar de mover mucho la defensa, porque junta mucha gente en los últimos 35-30 metros. Y mientras más lo deje juntarse, más lo deje que ese bloque sea oficioso, Venezuela se va a ir creciendo mucho más en el partido. Un partido difícil. De pronóstico reservado, para mí va a ser empate. No quiero ser con esto diplomático ni mucho menos, pero
Creo que por lo visto en las dos selecciones creo que el partido puede terminar igualado. Hablar de Santiago Ormeño y de Gianluca Lapadula, por lo menos son jugadores que, repito, con muchísimo respeto, le hacen muy bien al nuevo proceso de Perú. Hablando de Ormeño, lo que pasó con el tema si lo convocaban en México o no, también generó algún tipo de conflicto. Me recuerda mucho esto de Ormeño, lo que sucedió con Ormeño, a algo que sucedió con un jugador hace algunos años atrás en Venezuela llamado Jefren Suárez. No sé si lo recuerdan. Estuvo en el Barcelona, formado en las menores del Barcelona. Se habló mucho. Jefren Suárez siempre se dijo que no quería defender la camiseta de Venezuela, que no se sentía venezolano, que no quería, que quería era con España, etcétera, etcétera. Bueno, al final de cuentas eso lo afectó mucho. Terminó jugando con Venezuela, no teniendo muchísimos resultados. No tuvo quizás esa repercusión dentro de la selección. Y creo que puede pasar algo así con Ormeño. Ojalá tenga otro destino y Ormeño realmente responda y que no venga con esa aura negativa. Y lo de Lapadula, definitivamente, para mí es otro tipo de jugador, ¿no? Es otro tipo de jugador. Creo que Perú lo va a aprovechar muchísimo de cara a lo que puede ser el futuro y la renovación del plantel peruano. Decir si ambas selecciones clasifican, es complicado, es difícil. Perú en este momento tiene todas para clasificar. Venezuela depende de sí mismo en ese partido contra Perú, pero también tiene que mirar muy de cerca el desempeño de Ecuador, que al empatar, Venezuela perdiendo, incluso si Ecuador pierde, Ecuador podría entrar sobre Venezuela y Venezuela quedar fuera. Va a depender mucho el partido contra Perú, porque recordemos que Ecuador cierra contra Brasil, que aunque ya está clasificada, no va a querer perder, va a querer ir absolutamente a ganarlo todo, así sea con jugadores que vienen desde el banco. Y de hecho, ya que hablamos de Brasil, me parece que es el equipo que es el gran candidato a ganar la Copa. Hay que estar muy claro, Brasil tiene en este momento un cambio más, tiene un ritmo más, y además tiene lo que muchas selecciones brasileñas anteriores no tenían. Tiene hambre, tiene apetito, se le ve el ansia por querer ganar, por querer ganarlo todo, por querer ganar bien. Neymar está jugando un fútbol como pocas veces se ha visto, con una vergüenza. El hombre se cae y sí, da las 2-3 vueltas de queda siempre, pero se para enseguida y se para con un animal, con el ojo del tigre a salir a atacar la portería contraria, y mientras más le pegan, más se levanta. Me parece que es un Brasil completamente distinto. Para mí, con todo respeto, gana la Copa caminando. Gana la Copa caminando. Una selección extraordinaria. Lo ha demostrado en eliminatorias, además en la selección que trae muchísimo más ritmo. Esperamos que hayan disfrutado un poco con nosotros estos minutos. Les envío un gran abrazo desde Venezuela con muchísimo respeto. Ojalá que Perú llegue muy lejos en esta Copa y que todos podamos. Y bueno, yo soy Gonzalo, esto ha sido ViveFoot. Agradecer por supuesto a Ernesto, que como lo dije es el jefe de prensa del Zulia Fútbol Club, precisamente un club venezolano bastante interesante. Y bueno, agradecerles a todos porque ya somos más de 3000 personas en el canal y espero lo compartan, puedan comentar para seguir creciendo. Nada más que decir, yo soy Gonzalo, esto ha sido ViveFoot. Y no olviden algo, en ViveFoot vivimos el fútbol.